buenas tardes. En unos instantes vamos a estar hablando con Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente de la Nación en el 2019, político, también fue excombatiente de la guerra de Malvinas. Así que bueno, ya en instantes estaremos dialogando con él en lo que será esta entrevista que durará una hora. Bueno, ahí se está uniendo Juan José. Ya estamos a punto de arrancar lo que será esta entrevista con él. Hola Juan José, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Hola Valentín, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Usted cómo está? Bien, muy bien, gracias por invitarme a este vivo. Me alegro. Bueno, primero que nada agradecerle por este tiempo. Sé que estamos en una circunstancia complicada y bueno, que se haga un tiempo para poder dialogar conmigo y también para que la gente pueda conocerlo, para el que no lo conoce y para el que lo conoce, por ahí investigar y ver un poco más acerca de su vida, de quién es y en qué partido está. Estaba muy bueno, así que bueno, si le parece comenzamos con la entrevista. Cuando vos quieras, a tu disposición. Perfecto. Bueno, primero que nada, a ver si usted puede más o menos hacer hincapié en quién es, dónde estudió, a qué se dedica para la gente que no lo conoce, saber un poquito acerca de usted. Bueno, soy Juan José Gómez Centurión, casado con Andrea hace 39 años, 5 hijos, 6 nietos, oficial retirado del ejército con el grado de mayor, veterano de guerra de Malvinas, tengo el honor de ser veterano de guerra de este país. Eh, Tengo una licenciatura en Estrategia y Organización, cursé un doctorado en Ciencias Políticas, trabajé después de 22 años en el Ejército, trabajé 15 años en el mundo privado, en distintas empresas, y en el año 2012 volví al servicio público en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después, en el gobierno nacional, fui director general de aduanas, fui vicepresidente de Banco Nación y a principios del año pasado renuncié al gobierno para armar mi propia agrupación política y presentarme en la candidatura a presidente de la Nación, cosa que ocurrió el año pasado. Así Bueno, que ya, sucintamente mi historia, digamos, ¿no? perfecto. Bueno, ya para arrancar con las preguntas, primero comenzar con su juventud. ¿Cuándo arrancó a estudiar en el colegio militar? A los 17 años. A los 17 años. 17 ¿Y años. a qué edad empezó a incursionarse en la política? ¿A qué edad le empezó a interesar? ¿Y por qué le interesó la política? Porque bueno, es también muy importante consultarle eso. Bueno, vos sabés que decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que en mi carrera de oficial, como en un momento dado quise terminar de entender el fenómeno bélico, bueno, cursé mi doctorado en ciencias políticas, pero siempre desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Y después cuando ingresé al gobierno de la ciudad a colaborar con una tarea que me habían pedido en forma específica, que no daban, no lograban encontrar las medidas justas, fue la primera vez que volví al servicio público, pero como funcionario, sin hacer política. Y a principios del año pasado, después de mi descontento con el gobierno en el cual yo ya era vicepresidente de Banco Nación, planteé mi diferencia y como no fueron solucionadas, digamos, me fui y tomé la decisión de tomar mi vocación política y empezar a trabajar en política. Perfecto. Bueno, justo había hablado acerca de que fue excombatiente, fue combatiente de la guerra de Malvinas. Tocando por ahí un poquito el tema ahí, ¿usted qué sintió al ir a la guerra de Malvinas? Después de regresar de la guerra, ¿fue un antes y un después por ahí con su pensamiento? ¿Vio la vida de otra manera? ¿O usted cómo se sintió? Bueno, cuando yo a los 23 años recibí la misión
antes del 2 de abril de recuperar las Islas Malvinas, para mí fue un honor inmenso porque me había preparado durante mucho tiempo para eso, con muchos cursos, con mucha intensidad, y sentí que mi vocación se estaba cumpliendo el hecho de tener que poner en acción esta vocación de defender a la patria. La guerra es una experiencia dura para todos, fue muy dura para mis hombres. Yo era jefe de sección, en ese momento comandaba 38 hombres, y el regreso de la guerra fue muy duro. Normalmente la posguerra es más dura para los soldados que la guerra, digamos, ¿no? Porque uno viene de un ámbito muy específico que es la guerra, con sus camaradas, con conductas que no volvés a ver, Valentín, en toda tu vida, digamos. Yo he visto lo mejor del ser humano, cosa que no he vuelto a volver a ver a lo largo de mi vida en las situaciones de crisis, ¿no? Y volver al ámbito de la sociedad fue fue muy duro como nos recibió todo el status quo, los medios de prensa, la política local. Vivimos momentos muy duros porque todos aquellos que habían sido socios del proceso de reorganización nacional, a la hora que se caía el gobierno militar, nosotros fuimos de alguna manera la moneda de canje de eso, en contra de los veteranos de guerra, y tuvimos un discurso de tiempo que realmente se llevó más de 600 camaradas. Todo el discurso de los medios, todo el discurso de la política sobre la guerra de Malvinas y sobre los veteranos, haciendo sentir a los veteranos que habían realizado un esfuerzo absurdo, que no tenía sentido, llevó al suicidio más de 600 hombres. Fíjate vos que, yo siempre digo, las balas de los Gurkhas británicos se llevaron 649 héroes argentinos, ¿no? Y las balas de los Gurkhas argentinos se llevaron más de 600 después de la guerra. Así que fue muy dura la posguerra. Me imagino, yo tuve la suerte de poder dialogar varias veces con personas que también fueron a la guerra. Tengo un vecino que con el cual siempre dialogo del tema. Para él fue muy difícil, estuvo más de 3 años yendo al psicólogo porque no podía superar esa etapa, es muy complicada, y creo que también le debe doler mucho al excombatiente cuando capaz en un acto en el colegio, en un acto en una universidad y demás, hay gente que no valora, como por ejemplo el himno nacional, el símbolo de la patria, es algo que se siente muy a pecho. Sí, pero yo te digo una cosa, Valentín, yo lo digo siempre, digamos, ¿no? Después de la posguerra, yo lo que vi fue una Argentina fragmentada, ¿no? De los medios de prensa, de la opinión publicada, de la política, de todo el status quo, hemos recibido un enorme nivel de agresión. Sin embargo, hemos recibido un gran nivel de afecto de la sociedad. Vos fíjate que la política de desmalvinización en la Argentina fue implantada para sacarle a la gente Malvinas de la cabeza. Y lo único que lograron es instalarle Malvinas en el corazón. Entonces yo no he recibido de la sociedad mucho, no he recibido más que cariño, afecto y agradecimiento por la guerra de Malvinas. No así por los medios de comunicación, por los periodistas, por los políticos, por todo el mandato de la Argentina, que realmente fue muy injusto con nosotros los veteranos de guerra. Me imagino. Y consultándole acerca también de las Malvinas, ¿usted pudo regresar a las Malvinas? ¿Todavía no ha podido ir? ¿Tiene pensado poder viajar? No, yo no vuelvo a Malvinas con bandera británica, no vuelvo. El mismo pensamiento que tiene mi vecino, me dijo lo mismo, que que no vuelva con el documento solamente y no con el pasaporte, no va a regresar. No, pero más allá del acto formal del pasaporte, yo estuve en Malvinas ondeando la bandera argentina y no vuelvo con la bandera británica. Vivo, por lo menos. Perfecto. Bueno, hablando un poco acerca de lo que fue su etapa, dijo que estuvo en el gobierno de la ciudad, que estuvo también en la Dirección General de Aduana. ¿Cómo usted sintió que fue su experiencia en el partido de Cambiemos? ¿Es algo positivo? ¿Es algo de lo que se lleva, más allá de tener desencuentros capaz con algunos políticos y caras visibles de Cambiemos? ¿Es una experiencia de la que se puede llevar algo que le sirva para ahora estar en NOS y por ahí darse cuenta de algunas cosas que hay que mejorar o hacer? Sí, claro, claro. Uno, Valentín, de las experiencias de la vida, si uno no es capaz de aprender cosas es porque es un necio. Yo aprendí un montón de la gestión pública, conocí el Estado
terminé de conocer el Estado Nacional y fundamentalmente lo que aprendés es la trama de todas las cosas que nos han llevado al fracaso por 4 décadas. Eso fue lo que aprendí. La incapacidad de los funcionarios de transformar, la incapacidad de los funcionarios de abordar las mafias que han cooptado el poder durante décadas y no son capaces de combatirla. Así que aprendés mucho. Yo aprendí muchísimo. Y además, también lo que me demostró mi experiencia tanto en cargo en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gobierno Nacional, es que realmente es posible transformar la Argentina. Si uno tiene funcionarios que sean capaces de ir por los temas, de ir por las cosas, en la administración pública vos tenés, como en toda la Argentina, ¿no? Gente de un altísimo nivel técnico, de una enorme vocación de servicios al país, que es un 80%, secuestrada por una mafia que es el 20%. Entonces, si somos capaces de ir, la opción de la Argentina a futuro no tiene muchos caminos. La opción es o la república como un sistema legal, que es la sociedad jurídicamente organizada, o las mafias. Y hoy Argentina, desde hace mucho tiempo, la manejan las mafias, en todos los ámbitos públicos. Concuerdo con lo que dice, bueno, hablando un poquito acerca de lo que fue la Dirección Nacional de Aduanas, que usted estuvo como director general, yo he tenido la posibilidad de estar en un Zoom con usted para jóvenes republicanos, he escuchado mucho de lo que ha hablado, se tuvo que enfrentar hacia el narcotráfico, hacia trata de personas, cómo lo vivió, es algo muy complicado porque más allá de que por ahí uno tiene la capacidad para poder combatir eso, también tiene una familia atrás y es algo complicado a la hora de hacer el trabajo. Sí, es cierto, eso es muy cierto. Yo disfruté mucho la función pública en términos de poder desarrollar un enorme accionar sobre los sistemas mafiosos en la ciudad de Buenos Aires contra el sistema de trata de personas, contra una nocturnidad, contra el negocio de la nocturnidad que había matado 198 chicos en Cromañón, por ejemplo. Después en la Dirección General de Aduana contra la mafia de la aduana, contra la mafia de los contenedores. Con mi equipo en aduana instalamos las 3 causas más grandes y de mayor volumen de dinero de la historia de la aduana nacional, digamos, ¿no? Y esas causas hoy están en la justicia. Lentas, ¿no? Como son todas las causas de la justicia, pero hoy están en la justicia. Y cuanto de alguna manera al riesgo personal y familiar que uno vive, sí es cierto. Pero también yo te hago el siguiente planteo, Valentín, que yo se lo hacía a muchos funcionarios con el cual compartí el gobierno, ¿no? No puede ser que uno se proponga como cirujano, en términos a los votantes, un equipo de gobierno que va a solucionar temas, y cuando te enfrentás con con los problemas te agarra miedo. Es como vos te ofreces para hacer una cirugía y al final de cuentas dices, no, a mí me impresiona la sangre. No es así. Cuando la cirugía todo salpica, todo mancha, pero lo que trae son soluciones, digamos, ¿no? Entonces siempre le pasa lo mismo a los ciudadanos. A la hora de las elecciones tratan de votar un cirujano que después le dicen, no, mira, a mí me impresiona la sangre. Entonces, flaco, si te propusiste como cirujano y te impresiona la sangre, no te hubieras propuesto. Entonces, cuando uno va a la función pública, tiene el deber cívico, inclusive por su familia, de hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre, ¿no? Me imagino, sí. Creo que ahí, o lo que yo pienso de opinión personal, es que necesitas tener un equipo de trabajo que vaya a la par, que sean todos con la misma ideología o por lo menos con el mismo objetivo de poder laburar para que se haga mucho más fácil y para que sea llevadero. Y los mismos valores. La gente en el servicio público, al final de cuentas, no tiene otro estímulo que sea cumplir con los valores que se propuso. Entonces, si un equipo no se forma alrededor de los valores básicos para ir por las cosas, nunca va por las cosas. Siempre está titubeando y siempre está especulando su situación personal. Así que eso es lo que hay que tratar de armar, ¿no? Equipos con vocación de servicio, con idoneidad, pero fundamentalmente con vocación patriótica. Concuerdo con eso. Yo creo que para ser político hay que tener vocación, lo mismo que para ser maestros, porque hay que dar el ejemplo y más en la política, que es algo muy importante porque es lo que repercute no solamente en la economía, sino también en los valores de un pueblo. Sí. Ahí, Valentín, todos tus seguidores quieren hablar del dólar setentista, ¿no? Los leo y están todos instigando a hablar del dólar Perfecto. setentista.
Perfecto, perfecto. Ya en un ratito vamos a hablar. Acá tengo varias preguntas acerca del tema. Bueno, Lo que vos quieras. Vos me invitaste a tu living, así que yo estoy a disposición tuya. perfecto. Bueno, ahora hablando un poco de acerca de Nos, yo le quiero consultar si de hace mucho tiempo se estaba planteando poder ser una de las caras principales con sus valores, porque Nos tiene los valores de no solamente los suyos, sino de gran parte de la sociedad, pero si hace mucho se lo venía planteando. ¿Y qué cree que es el valor principal que tiene Nos como para ser un partido político? Un proyecto de nación. La patria es el valor fundamental y el valor que nos nuclea. Hace 4 décadas que nos han clausurado nuestro proyecto de nación. Nos han puesto primero, nos han avergonzado de nuestro proyecto de nación histórico, que fue un proyecto de nación terriblemente exitoso. ¿Exitoso en qué sentido? 4,5 millones de extranjeros con distintos credos, distintas razas, distintas etnias, distintas creencias vinieron al suelo argentino buscando el amparo de la bandera argentina. Y fuimos la quinta economía del mundo con ese modelo. Trabajo, ahorro, exportación, orden institucional, y con ese modelo nuestros bisabuelos construyeron una nación que sorprendió al mundo. Éramos la sorpresa del mundo. Y hoy somos la sorpresa del mundo porque el mundo no entiende cómo puede ser que estemos cayendo hace 40 años. Entonces, el valor fundamental para nosotros es la patria. Y eso es lo que nosotros somos los valores históricos de la Argentina en rebeldía contra un sistema que durante décadas viene destruyendo la Argentina. Y eso es lo que nosotros somos. Y lo planteamos con toda claridad. Yo abrí el debate presidencial el año pasado, que seguramente no te acordás, pero yo abrí el debate presidencial diciendo: yo creo en Dios, en la patria y en la familia. Y esta fue mi exposición de valores, digamos, ¿no? Nosotros en nuestro espacio político no tenemos medias tintas, no tenemos idioma políticamente correcto, decimos las cosas que pensamos y convocamos a todos aquellos argentinos detrás de estos valores, pero no porque sean nuestros valores, están en el preámbulo de la Constitución argentina, por eso nosotros nos llamamos no es la primera palabra del preámbulo. Y lo que le decimos que estos valores, independientemente que estén más cerca, nosotros no tenemos una formulación ideológica, pero lo que le decimos a la gente es que estos valores van a hacer un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y esta es nuestra propuesta, digamos, ¿no? Hablando también un poquito acerca de los valores con los que usted me está comentando, algo muy importante es el trabajo, es la cultura del trabajo, de la cual nuestro país era la cara visible. Hoy usted cómo ve eso, luego de muchas generaciones que capaz no siguen con la misma cultura. Sí, claramente hay una gran parte de la población, pero por ahí hay otra parte que no sigue al mismo nivel que la otra población y también repercute en los políticos. No, ahí el problema no es de la sociedad, el problema es de la clase dirigente. La clase dirigente destruyó el trabajo en la Argentina y generó un modelo que hoy es inviable. Cada vez mayor cantidad de impuestos, cada vez mayor cantidad de impuestos a la producción, cada vez mayor complejidad en la temática laboral y crisis financieras sistemáticas que impiden invertir en la Argentina. Los responsables de las crisis financieras en la Argentina son los gobiernos. Toman deuda que después no pueden pagar y todos los meses, fíjate cómo están subiendo la LELIQ y las demás, todos los meses el gobierno nacional licita bonos cada vez a tasa más alta, como hizo durante todo el gobierno de Macri y durante todo el gobierno de Cristina, para pagar cuentas que no puede pagar. Entonces, hoy, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En términos impositivos, el Estado le cobra impuestos a la sociedad por absolutamente todos, el 58% de tus ingresos anuales se pagan en impuestos, Valentín. Vos trabajás del 1 de enero hasta el 30 de julio para pagar impuestos. El 1 de agosto empezás a trabajar para vos. Entonces, eso lo que impide es el desarrollo del trabajo, por un lado. Y por otro lado, la cultura del subsidio. Porque ese enorme gravamen de impuestos, ¿a dónde va? A tener cada vez más gente que está subsidiada, jóvenes de 19 a 25 años, 4 millones de jóvenes que cobran planes sin trabajar. Entonces, ese sistema, ese modelo, ¿qué nos hace a todos los argentinos? Todos los días somos cada vez más pobres.
Valentín, somos el único país de Latinoamérica en términos de PBI per cápita donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Todos los países de la región, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, todos los países, los nietos son más ricos que sus abuelos. Nosotros somos los únicos que somos más pobres que nuestros abuelos. Esto habla del fracaso argentino. Entonces nuestro lema es el rescate del fracaso de la Argentina. Y el rescate del fracaso de la Argentina, mira, la semana pasada yo le hice un pedido al presidente por las redes, porque la única forma de peticionar hoy es por las redes, porque los medios de comunicación no te llaman, porque están pagados por la pauta estatal. Pero digo, miren, en el medio de la crisis, lo que hay que hacer es que iniciar en el circuito del trabajo cada vez mayor cantidad de argentinos. Entonces, en la Argentina hay 672.000 pymes que se están fundiendo, pequeñas y medianas empresas. Entonces, propónganle a las pymes que cada 10 empleados que tenga una pyme puede contratar un plan social y lo desgrava de impuestos a las ganancias, de adelanto de impuestos a las ganancias. Con 670.000 pibes, que cada uno promedio contrate 5, 6, 7, 8, por la cantidad de empleados que tenga, aunque contrate una, son personas que van saliendo del gasto del Estado y van pasando al circuito del trabajo. Aprendizaje laboral, salario, inclusión financiera, tarjeta de crédito, y tienen una esperanza de desarrollo a futuro. A un chico de 19 años, 20 años, que hoy le estás pagando un plan, le vas a pagar el plan hasta el día que se muera, porque nunca va a ser capaz de ingresar al circuito laboral. Ahora, estos ideólogos, ¿quiénes impiden eso? ¿Quiénes son los que se oponen a estas medidas? Bueno, los nuevos aires de la Argentina, que son los dueños de las organizaciones paraestatales de piqueteros. ¿Por qué? Porque ellos aumentan su poder y su representación a la medida que cada vez hay más planes. Macri aumentó 3 millones de planes en la Argentina. Venía a terminar con los planes y lo que hizo fue dar más planes. Yo denuncié en el debate, no lo debes recordar, una semana antes del debate en Santa Fe, la ministra Carolina Stanley le liquidó las organizaciones, no a las personas, a las organizaciones piqueteras, 3.000 millones de pesos. Entonces son organizaciones estatales, no son organizaciones sociales. Un club de fútbol es una organización social porque la mantienen los socios. Y es social porque la mantienen los socios. Una cooperativa es una organización social porque los socios mantienen la cooperativa. Ahora, cuando la mantiene el Estado, no es una organización social, es una organización estatal. Entonces, estos nuevos monjes, estos nuevos zares de la Argentina, que han desplazado inclusive al sindicalismo, fíjate las listas vos del Frente de Todos, no había sindicalistas, lo que había era piqueteros. ¿Por qué? Porque son la nueva forma de poder en la Argentina. Con esta nueva forma de poder, lo que no vamos a lograr es incrementar la capacidad de trabajo. Sin trabajo no hay producción, sin producción no hay exportación y sin exportación no hay ingreso de divisas. Esto es matemático. No es que es un tema ideológico, es un tema matemático. Y yo te cierro esto para no aburrirte, ni aburrir a tus oyentes. Yo tengo 62 años, cumplí ahora en mayo. Yo crecí en un país que tenía 5% de pobres, 5% de pobreza rural, que era la pobreza de la persona que no podía acceder a determinados bienes ni de consumo ni servicios, pero era la pobreza del campo, con gallinas, con huevos todos los días, con huerta atrás de la casa, con chanchos, con cultura de trabajo. Entonces, y hoy estamos llegando al 50% de pobres, más del 70% de los niños menores de 17 años en la Argentina son pobres, Valentín. Si nuestros bisabuelos, nuestros abuelos se levantaron de la tumba, se mueren, digamos, se vuelven a morir. Entonces, lo que digo es, esta clase dirigente está destruyendo, canceló el proyecto de nación y está destruyendo lo que queda de la Argentina. Concuerdo con lo que decía, la verdad es que es muy complicado. Ahora capaz se hace un poco más visible, pero ya desde hace tiempo es triste ver que mucha gente que ama al país tiene que irse o tiene que ir a proyectar un futuro para sus hijos a otro país, porque es muy difícil que un chico hoy con 18, 19 años le digas, si trabajás en 5 o 10 años vas a poder conseguir una casa, vas a poder comprarte un terreno para formar después una familia. Es algo muy complicado por lo que es el tema de los impuestos. ¿Me escuchás?
¿Me Ahí, escuchás? ¿ahí se me escucha? Sí, 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 ahí te yo escucho. perfecto, pero yo te decía, ¿sabes qué es lo peor de esto? Es que la cultura que genera. La clase dirigente le ha transmitido a los habitantes de la Argentina que ellos no son responsables de su propio futuro. Las personas somos responsables de nuestro propio futuro. Entonces, ¿qué te dice hoy los gobiernos? ¿Qué te dice hoy Alberto Fernández? ¿O ¿qué te decía? Más que te dicen todos los presidentes. Te sientan en el sillón de Rivadavia y dicen, bueno, yo soy tu papá ahora. Y yo te voy a decir qué es bueno para vos y qué es malo para vos. El planteo de que el Estado, escucharon al ministro de Desarrollo, porque es un buen hombre, pero dice, ¿cuál es la salida de la Argentina? Cooperativas y cordón cuneta, o sea, gasto estatal, que el Estado no puede pagar. Entonces, lo que le tenemos que decir a los argentinos es desarrollarlos como personas y decirles, vos sos capaz de hacerte un futuro para vos mismo, porque sos una persona íntegra, sos una persona que puede trabajar, sos una persona inteligente, no sos un tonto que yo te tengo que mantener y te tengo que estar diciendo permanentemente qué es lo mejor para vos. Nadie mejor que vos, Valentín, sabe lo que es mejor para vos. Esto es una cuestión básica. Entonces, han generado, han destruido el mayor legado que nos habían dejado nuestros abuelos, que era una cultura de trabajo férrea y la cultura del ahorro. Yo cuando era chico en la Argentina, y nos han generado la cultura del consumo. Los gobiernos publicitan los fines de semana largos cuántas personas viajaron a tirar la guita, por ejemplo. Pero es un disparate. Los gobiernos que impulsan el consumo como una forma de desarrollo interno es un disparate. Los países se hacen con ahorro, no con consumo. Yo cuando era chico, en mis cumpleaños, todos mis familiares, mis tíos, no me regalaban juguetes, me regalaban unas estampillas que eran de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y yo tenía una libreta, pegaba esas estampillas y yo tenía a los 6 7 años una caja de ahorro que me la comió algún gobierno y me la comió la inflación, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaban a ahorrar. El ahorro es una virtud en términos sociales que tiene mucho que ver con la patria, porque el ahorro significa privarme de una gratificación inmediata en el día de hoy, conservar ese valor para que en el día de mañana alguien lo pueda disfrutar. Esa es la cultura del ahorro, esa es la cultura del esfuerzo que nos enseñaron nuestros abuelos. La destruyeron. Dijeron, ¿qué es lo que te dicen? Te doy un plan, andá y comprate las zapatillas y comprate las mejores zapatillas que puedas. Entonces, que además son importadas de China, ni siquiera se fabrican en la Argentina. Entonces, lo que digo, han destruido una joya que teníamos los argentinos, que era nuestra cultura del trabajo. Concuerdo con lo que dice. Bueno, ahora consultándole también un poco acerca de si los políticos también influyen mucho a la hora de discriminar, en cierto modo, a la gente que capaz está un poco mejor, como la clase media o una clase media más para arriba, cuando se van de viajes o si tienen una pymes, de que capaz tiran comentarios como diciendo que ellos negran gente, por decirlo de alguna manera, o que la plata la fugan del país, como varias veces se escuchó a políticos peronistas. Si usted cree que también eso influye en cierto odio de una parte de la sociedad hacia el que labura. El 80% de los políticos no conocen el trabajo, nunca pagaron un sueldo, nunca pagaron aguinaldo, nunca, siempre fueron empleados del Estado. Con lo cual no tienen idea de lo que es producir, no tienen idea de lo que es trabajar, no tienen idea de lo que es el esfuerzo del ahorro. Con lo cual dan cátedra de cosas que no saben porque no tienen idea y nunca lo vivieron. No tienen idea de lo que es generar valor a través de un taller, de una artesanía, de una empresa, del campo, ni hablar de ponerle el lomo al tractor a las 3 de la mañana. Pero no hay ninguno. Entonces, digamos, pontifican desde posiciones en las cuales nunca han tenido la experiencia del valor del trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque los círculos de selección de las personas que llegan a la política y están dadas en los círculos más íntimos y en aquellas personas que son capaces de ser serviles al que los elige y a los que los llevan, ¿no? Concuerdo, es muy complicado con la política. Bueno, usted lo sabrá que para el que verdaderamente tiene la vocación de político es muy complicado por ahí llegar a un cargo importante por el tema, como usted dice, que hay muchas mafias dentro del medio de la política y que cuando uno verdaderamente quiere ayudar al prójimo, quiere ayudar al ciudadano argentino, se le ponen muchas trabas a la hora de trabajar.
Sí, absolutamente. Aparte no conocen el circuito del trabajo, no conocen el circuito de la generación de valor, han vivido siempre de la política y de la marginalidad social, por lo cual es muy difícil proyectar un futuro de grandeza con una dirigencia de esta naturaleza. Si la Argentina no produce un relevo de la clase dirigente en los próximos 10 años, es muy complejo los próximos 30 años que le esperan a la Argentina, cuando en realidad la Argentina, si vos la mirás en el contexto mundial, yo siempre hago una cuenta muy básica. Dicen las proyecciones que en el año 2050 el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes. Entonces, el cálculo que se hace es que alrededor de 7.000 millones de habitantes en el mundo van a querer consumir proteína animal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un deseo que tiene que ver con el estímulo proteico, digamos, ¿no? Es un estudio estadístico. Hay solamente 2 países en el mundo con la capacidad de producción en forma extensiva de proteína animal del mundo, Brasil y Argentina. Entonces ahí ya tenemos, digamos, un vector estratégico en el cual Argentina tendría que venir trabajando desde hace años y la clase dirigente no lo ve. No lo ve. El campo es obvio que puede ser uno de nuestros motores de desarrollo, no tiene que ser el único, pero es el sector productivo, el músculo básico de desarrollo futuro de la Argentina. Yo te hago la cuenta, digamos, hoy uno de los temas más complejos para ampliar la superficie sembrada y para ampliar, cuando digo superficie sembrada también digo ampliar los rodeos ganaderos, era el tema de la extracción de agua, porque la traslación de la luz era para hacer los pozos, o el combustible y la logística para sostener un pozo flotante. Hoy, con paneles solares, extraes agua en cualquier lugar de la Argentina. Y esto está la capacidad de ampliar la cantidad de superficie destinada a la ganadería y la capacidad de superficie destinada a la agricultura. Ahora, lo que tenés que hacer es una política de desarrollo de eso. Y todos los políticos están mirando al final del día el valor del dólar, ¿no? Y lo que no quieren es bajar el gasto público. El gasto público de la Argentina es escandaloso. Es como si vos en tu familia, vos agarrás y decís, bueno, yo gano 100, pero todos los meses voy a tener un gasto de 200. ¿No? ¿Por qué? Porque quiero ganar una tarjeta de crédito. Un mes te lo bancás, 2 meses, 3 meses, te van a cortar la tarjeta. Después tenés que empezar a pagar las deudas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a vender bienes para pagar consumo. ¿Qué es lo que está haciendo la Argentina? Ya vendió las empresas del Estado, vendió todo para pagar gasto corriente, digamos, ¿no? Y va a llegar un día en que vas a vender tu casa para pagar el costo de la tarjeta de crédito. Esto en la Argentina desde hace 30 años, 40 años. Sí, concuerdo con eso. En la Argentina, hoy en día, el Estado, en vez de achicarse como sucede en otros países por ahí con un proyecto serio, se agranda cada vez más hay déficit fiscal y bueno, es cada vez más complicado que se pueda lograr un superávit en algún momento. Pero además, después eso trasladado de ideología, lo que genera son posturas absurdas. Por ejemplo, vos vas a escuchar a algunos que desde algún modelo ideológico liberal dicen hay que achicar al Estado. El problema del Estado no es ni chico ni grande. El Estado de los Estados Unidos es el Estado más grande y más caro de todo el planeta. Pero ¿cuál es la diferencia? El desarrollo de la sociedad permite bancar el gasto del Estado. Entonces, el problema no es el tamaño del Estado, es la relación entre Estado y sociedad. Y yo te hago una cuenta que es simple. En la Argentina exitosa de nuestros bisabuelos, con un Estado que era un Estado de lujo, que daba la educación gratuita, obligatoria y laica, más eficiente seguro de todo el continente, y mucho más eficiente que muchos países de Europa. Servicio de salud de primer nivel, con 3 premios Nobel, justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores, el cartero, la fuerte impecable con la bicicleta vestido de uniforme. Ese Estado le salía a nuestros bisabuelos, ¿sabés cuánto? El 25% de sus ingresos. O sea, del PBI, el 25% del Estado y el 75% ¿quién era? La sociedad. Tu abuelo y el mío. ¿Y por qué la Argentina era potente, era rica? Porque la plata estaba en el bolsillo de nuestros abuelos. Y nuestros abuelos decidían qué hacían con esa plata. ¿Y sabés qué hacían? Compraban una chacra, compraban un tractor, compraban una casa, contrataban albañiles para construir. Entonces la Argentina era potente.
En el día de hoy, La invertían. el 25% pasó al 58%. El 58% del PBI de la Argentina es el Estado. Y el resto somos la sociedad. O sea, es una sociedad que a lo largo del tiempo el Estado se hizo cada vez más grande y la sociedad más chica. Vos fijate que cuando hablan de Vicentina, además de todos los disparates que quiere hacer el Estado, empezó por en principio un disparate intervenir cuando es un proceso de quiebra judicial. Pero además, cuando hablan ahora ya en su última etapa del rescate de Vicentín, es porque en la Argentina no hay capitales para rescatarlo de Vicentín, sino es el Estado. ¿Sabes por qué? Porque el Estado es el actor económico más importante de la Argentina. Bueno, podemos hablar de esto toda la noche, pero no quiero aburrirlos. Perfecto, no hay problema, igual, siempre es bueno escucharlo. Bueno, acá tengo varios vecinos que le mandan saludos y le consultan puntualmente qué piensa acerca de que los vecinos formen partidos políticos. Acá, por ejemplo, yo vivo en un complejo de barrios cerrados en Benavides, en el partido de Tigre, y se está formando un partido en Tigre que se llama Barrios Unidos, que es para luchar, para que se cumplan con los derechos que tenemos como ciudadanos acá, porque sucede mucho que el gobierno que está acá, que es el Frente de Todos, está a la gente ya ahorcándola con impuestos y más impuestos, y a la hora de tener que brindar los servicios no se brindan, no hay una voz visible, y bueno, se está armando acá un partido, así que le mandan saludos de parte de Barrios Unidos, y le consultan si cree que es importante que los vecinos se junten, que dialoguen, que charlen y que claramente empiecen a accionar. Sí, a ver, a mí me parece muy importante. Yo siempre parto desde una premisa. Siempre le digo a la gente, si vos no te ocupás de la política, los políticos se van a ocupar de vos. Se van a ocupar de tu casa, se van a ocupar de tu cuenta corriente, se van a ocupar de tu caja de ahorro, se van a ocupar de tus hijos, se van a ocupar de tus nietos, se van a ocupar de todo. Con lo cual, es muy bueno que la gente se ocupe en la política, se ocupe de la política. Con distintos niveles, hay algunos que quieren militar, otros que, pero por lo menos que le presten atención y que la controlen. Ahora, lo que yo les digo también con estas iniciativas de los partidos vecinales, que es muy buena en términos de la pequeña comunidad, pero en el mundo los partidos vecinales tienen éxito en su gestión cuando el país está ordenado, cuando la provincia está ordenada, porque si no es un grano de arena en el medio del desierto que es imposible sobrevivir frente al peso de partidos políticos que roban la plata del Estado y lo aplican en la política comprando voluntades. Esto es muy difícil. Entonces, yo lo que les digo, y esta es mi opinión, la opinión de Juan José, es que el problema de la solución de Argentina tiene que venir de abajo para arriba. No va a salir de una pequeña comunidad para arriba, es imposible. Porque vos, por más que ordenes las 10, 15 cuadras de tu barrio, la provincia es un desastre y el país es un desastre. Con lo cual siempre vas a sufrir los coletazos de lo que viene de arriba. Entonces lo que yo les digo es que las soluciones vienen de arriba para abajo. Por eso es que yo tengo esta vocación de armar un partido a nivel nacional. Ya tenemos nosotros 19 de los 24 distritos armados a nivel nacional. Nos faltan 5 nada más. Obviamente estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que les pido es que nos ayuden. Que en lugar de armar 50 partidos vecinales, unamos las fuerzas en un partido nacional y seamos capaces de transformar el país para nuestros nietos. Porque si no, por más ordenadas que tengamos nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestro municipio, chico o grande que fuera, arriba es un desastre. Consultando acerca del futuro, ¿usted cómo ve al país? El futuro es incierto, claramente, pero ¿cree que la gente ya se está empezando a rebelar de alguna manera, haciendo protestas, cacerolazos y demás? ¿Cree que va a haber repercusión en el futuro acerca de bueno, lo que se va a venir y claramente de que se empiece a pensar más en el laburante que todos los días se gana el mango y que hoy no se lo está protegiendo? Yo no creo que el futuro sea incierto, ¿eh? No es incierto, es cierto el futuro. Es muy claro lo que le va a pasar a la Argentina. La Argentina este año va a caer en su Producto Bruto Interno. El Fondo Monetario Internacional, por galantería hacia un deudor, dice que el 10%. Va a caer entre el 13 y el 14%. Esos son 2 millones de pobres más en la Argentina. O sea, no es que es incierto, no sabemos lo que nos va a pasar, sabemos lo que nos va a pasar. Vamos a terminar con una inflación el año de 3 dígitos, vamos a terminar con el dólar no sé a qué precio. ¿Y esto qué quiere decir?
que este año vamos a terminar los argentinos más empobrecidos y más rápidamente empobrecidos de lo que veníamos empobreciéndonos en los últimos 20 años. Por lo cual, no es que hay incertidumbre de lo que nos va a pasar, Valentín, yo no comparto eso. Hay una certidumbre clara de lo que nos va a pasar. Argentina va hacia está en medio de una crisis financiera fenomenal, va hacia un modelo de crisis económica tremendo. Vamos a tener, Dios no lo permita o Dios no lo quiera, pero vamos a tener muchos de miles de argentinos cada día más pobres. Entonces lo que digo es, ojalá que esto sea el momento de tocar fondo. De tocar fondo en forma institucional, de tocar fondo que los argentinos nos demos cuenta que este modelo es un modelo destructivo para nuestros hijos y nuestros nietos y arranquemos a partir de eso a través de voluntades distintas y a través de proyectos distintos. Hay que volver a implementar en la Argentina un proyecto de nación a mediano plazo y trabajar para eso. Perfecto. Bueno, hablando un poco acerca de la educación, le quería consultar cómo ve el sistema educativo y si cree que hoy en día hay un cierto adoctrinamiento en las escuelas, como capaz cuando se ve en ciertos videos que los profesores muestran a los alumnos y demás, frases como Viva Perón, Perón vive y demás, que bueno, a fin de cuentas, después pueden influir, no siempre, pero pueden influir muchas veces en los estudiantes que van a ser futuros votantes. Uno de los misterios de la Argentina en el mundo, vos sabés que en el mundo cuando vos vas a conferencias, dicen que los países los dividen en categorías, ¿no? Entonces dice, bueno, países desarrollados, los países del mundo se dividen, países desarrollados, países en vías de desarrollo, Japón y la Argentina. Japón está fuera de cualquier categoría y la Argentina está fuera de cualquier categoría. Porque no se concibe que un país en el mundo haya alcanzado determinadas cosas y después las destruya. Entonces, la educación en Argentina, aquel viejo proyecto que empezó con Sarmiento, más allá de la opinión que tengamos de él, digamos, pero como hecho cierto, erradicó el analfabetismo en la Argentina en una generación, cosa que no podían hacer los países de Europa. Gran parte de los bisabuelos nuestros que vinieron, o abuelos que vinieron del centro de Europa o del sur de Europa, Argentina, eran analfabetos. O habían cursado hasta tercero o cuarto grado. Bueno, la Argentina erradicó en una generación el analfabetismo. Bueno, ese modelo educativo lo destruyó. Entonces, hoy en la provincia de Buenos Aires, el sueldo de cada 10 maestras que paga el gobierno de la provincia de Buenos Aires, solamente 4 están en el aula con los alumnos. ¿Dónde están los otros? En puestos administrativos o están en su casa. Entonces, el modelo educativo de la Argentina es espantoso. El 70% de los chicos que terminan la escuela primaria no comprende un texto. Lee un párrafo y no entiende qué es lo que leyó. El 80% de los alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires no pueden resolver una fórmula matemática simple de primer grado. Entonces, lo que digo es que el sistema está destruido. ¿En qué han convertido aquel viejo sistema educativo de la Argentina, que fue absolutamente exitoso, que además, ¿cuál es una de las importancias que tuvo el sistema educativo de la Argentina? Que convirtió a la Argentina en uno de los países del mundo con más dinámica social. El hijo de un peón analfabeto del medio del campo podía terminar el doctorado en la UBA y ser un premio internacional en Derecho. Esa era la dinámica social, la protección social era una de las palancas que tenía, además del trabajo y el salario, era la educación. ¿En qué han convertido la educación? En un sistema de adoctrinamiento. Nosotros claramente lo que decimos es que hay que terminar con el adoctrinamiento. Y el primer modelo de adoctrinamiento es la educación sexual integral. Un modelo de educación sexual que pusieron todo el sistema progre, ayudado por los sindicatos de maestros, en donde originariamente tenía como finalidad disminuir la cantidad de embarazos adolescentes y trabajar sobre la temática de las enfermedades de contagio sexual, que lo terminaron transformando en un sistema absolutamente de adoctrinamiento de ideología de género. Eso es lo de la ESI. Es un modelo de corrupción de menores. ¿Y qué pasó con la finalidad aquella del embarazo adolescente? Aumentó. ¿Y qué pasó con las enfermedades de transmisión sexual? Aumentaron entre la juventud. Entonces lo que digo es,
el primer modelo de adoctrinamiento, además del adoctrinamiento político, es la ideología de género. Nosotros estamos trabajando a lo largo de todo el país y vamos a empezar a denunciar a aquellos directores de escuelas fanáticos en la aplicación de la ESI por corrupción de menores. Y vamos a empezar a denunciar a los ministros de Educación por corrupción de menores con el tema de la implementación de la ESI. Vos sabés cómo es la ESI. Un día en el quinto grado, sexto grado, cuarto grado, le dicen al chico, hoy somos todos mujeres. Y vos todavía no tenés hijos, son muy jóvenes. Y a tu hijo lo viste de mujer. Todo el día con un tutú y le pintan los labios. Yo digo, ¿cuándo votamos? Plataforma política, una porquería de esa naturaleza. Nunca. ¿Y sabés qué? Estos tipos que se creen los dueños de la revolución cultural vienen y te lo implantan. Porque yo les digo una cosa, las revoluciones vienen de abajo para arriba, vienen de la sociedad hacia el Estado. Cuando vienen del Estado hacia la sociedad, lo que es ingeniería social. No es ninguna revolución, es ingeniería social. Y lo que quieren hacer es ingeniería social. Lo que están haciendo es ingeniería social. Perfecto. Ya que hablamos un poquito acerca de la educación, ahora me preguntaron acá en varios comentarios qué piensa acerca de la inseguridad y que con los derechos se defienda más al delincuente que al que fue delinquido, que a la persona la cual por ahí viene de trabajar o está en su casa tranquilamente, entran a robarle y tiene más derechos el chorro que la persona. Bueno, esto forma parte de los últimos 40 años de Argentina. El modelo demagógico, en el planteo inicial, lo que dice que el delincuente siempre es una víctima porque algún problema tuvo en la sociedad que lo transformó en delincuente. No hay ninguna responsabilidad personal. Siempre la demagogia lo que ha sacado es el sentido de la responsabilidad individual. Entonces, el delincuente siempre es una víctima y nunca un victimario, ¿no? Esta cosa de transformar víctimas en victimarios han sido especialistas. Lo mismo pasó con los 70. Los tipos que mataban gente en la década del 70 ahora son víctimas. Bueno, con el modelo del delito pasó lo mismo. Entonces, ¿cómo es este modelo del victimario? Claro, como es una víctima, lo que tenemos que hacer es tratarlo como una víctima, cuando hay que tratarlo como un victimario. Vos fijate lo que pasó ahora en la cuarentena, ¿no? Lo primero que hicieron a una persona que está obligatoriamente cumpliendo una condena y que su obligación cívica es cumplir la condena, lo primero que hicieron fue mandarlo a su casa. Violadores, corruptos, asesinos, todo para su casa. Entonces vos decís, pero a ver, señor, ¿qué lugar de reclusión para guardar las normas sanitarias más específico que una cárcel no hay? Ahora, al tipo que está resguardado lo mandás a tu casa. Una cosa, un disparate conceptual absoluto. Y yo pregunto, cuando un médico, cuando una enfermera trabajando hoy en día en el medio de la cuarentena, con pacientes y con enfermos, a un policía que está en la calle midiéndole la temperatura a un gendarme, a un prefecto, esos tipos tienen la obligación de exponerse. Ahora, el preso, la única obligación cívica que tiene es cumplir la pena. Entonces, para uno es obligatorio, para el otro no, porque es una víctima. ¿Desde cuándo en el mundo los delincuentes son víctimas? Los delincuentes son victimarios, siempre. Bueno, también hablando acerca de la inseguridad, acá muchas personas me preguntan acerca de qué opinión tiene formada acerca de la libre portación de armas y si cree que en este país se podría implementar. Sí, claro, obviamente. La aportación de armas es un derecho constitucional. El armarse es un derecho constitucional que debe estar regido por normas, no puede ser irrestricto. Pero ¿qué es lo que ha hecho el progresismo en 40 años? Ha desarmado a los ciudadanos y arma a los delincuentes. Esto es lo que han hecho. Esto es lo que vienen haciendo hace 40 años. El año pasado el presidente Macri en el medio de la campaña se le ocurrió un día decir que iba a poner normas más estrictas con el tema de la compra de armas para que el delito no se pueda abastecer del mercado de armas. Es un disparate, ningún delincuente va a comprar armas en una armería, eso es no entender el mundo, digamos. Es más seguro en la Argentina y en cualquier lugar del mundo un legítimo usuario que sabe manejar su arma y que conoce el tema del arma que un carnet de conductor mal dado. Por año hay cerca de 7.000 accidentes de autos por imprudencia de los conductores de autos. Y vas a encontrar con suerte un accidente vinculado al uso de armas de un legítimo usuario.
Entonces han puesto el peligro donde no está. El ciudadano que paga impuestos, que está identificado, que no tiene causas penales, que quiere armarse, ¿cómo no va a tener el derecho de armarse conociendo obviamente el armamento, rendiendo condiciones de tiro, con todas las normas de control que tiene que tener, lo mismo que una persona que maneja un auto? Entonces lo que digo es más peligroso un auto mal manejado que un arma bien manejada por una persona que conoce. Es clarísimo eso. Funciona en todos los lugares del mundo, menos en Argentina. Perfecto. Bueno, ahora sí con la pregunta que estaba buscando la mayoría de las personas. El dólar setentista, ¿qué piensa? ¿Está mal, está bien? La gente, el ciudadano en general, cuando quiera comprar dólar, tiene que ir a comprarlo al banco que tiene un cepo, que se lo venden con un impuesto, o ir a comprarlo en una cueva donde el dólar está a más de 120 pesos y que, bueno, que lo puedan conseguir por 70 pesos cierta parte de la clase política, porque hay muchos estudios de política o allegados a ellos, si está bien o está mal. No, el dólar setentista es un disparate. Yo ayer salí a denunciarlo en un video. Es uno de los disparates conceptuales que tiene que ver con esto que hablábamos. A los delincuentes de la década del 70 los han transformado en víctimas y les amplían derechos como el derecho de comprar dólar oficial en forma irrestricta y poder girarlo al exterior. Entonces, esto es un disparate conceptual. Yo pedí claramente que el día lunes Banco Central vuelva atrás con esa normativa. Forma parte del delirio de la Argentina. Hemos perdido el sentido común, Valentín. ¿Qué está bien y qué está mal? Está mal que hagan esas cosas. Estuvo mal cuando los declararon víctimas. Fueron victimarios en la década del 70. Los indemnizaron con 2.000 millones de dólares. Yo en el debate presidencial pedí que den la identificación de a quién le pagaron. No quieren decir, después de 40 años, a quién le pagaron la indemnización. 2.000 millones de dólares le dieron. Todavía no indemnizaron a las víctimas del terrorismo, todavía no indemnizaron a los familiares de los soldados asesinados en Formosa cuando lo quiso tomar el cuartel de Formosa Montoneros. Entonces lo que digo es la Argentina ciega, es la Argentina para poco, es la Argentina para el curro de los derechos humanos, es la Argentina para el curro de la política. Bueno, también hablando un poco acerca de la cuarentena. ¿Cómo cree que fueron las políticas tomadas? ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? ¿Qué hubiese implementado usted, que también es importante en este contexto? Yo creo que este proceso arrancó mal ya en el mes de diciembre. Diciembre, principios de enero, había pautas clarísimas que China estaba transmitiéndole al mundo una epidemia. Y estaban los primeros casos en Europa, en medio del invierno europeo. Ahí el gobierno tomó dos medidas muy cuestionables, que una de ellas era seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que los ministros de salud en la Argentina, los ministros de salud los pone la Organización Mundial de la Salud. A Rubinstein lo puso el ministro de la Organización Mundial de la Salud y a Ginés González García lo puso la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para implementar el aborto. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud tapujó los datos de China durante todo diciembre, todo enero y la mitad de febrero. Mitad de febrero todavía seguía insistiendo con los casos que había en España, en Gran Bretaña y en Italia. La Organización Mundial de la Salud seguía insistiendo en que no había pandemia en el mundo. Entonces el gobierno compró ese cuento y hizo dos cosas tremendas. En las licitaciones iniciales del Ministerio de Salud no empezar a prever la temática de una posible epidemia como mínimo de coronavirus, con el tema de respiradores, con el tema de los test específicos para detectarla. ¿Y cuáles fueron las grandes licitaciones en materia de salud? Misoprostol, obviamente, porque el problema de la Argentina es el aborto para estos idiotas. Entonces ahí arrancaron mal. La segunda medida que nos tomaron en el mes de enero fue cerrar los aeropuertos. Los casos estaban a los gritos, los casos de Italia, los casos de España, y no cerraron los aeropuertos, no cerraron el ingreso de esas personas. Con lo cual el virus entró en Argentina. Y ahí entramos en la segunda etapa. Cuando el virus entra en Argentina y empiezan a aparecer los casos en Argentina, hay una primera etapa de esta cuarentena que era razonable, era la primera medida hasta ver qué podíamos hacer y qué políticas públicas podías implementar para el desarrollo de esto. Entonces, yo entendí que la primera cuarentena era razonable porque era un fenómeno desconocido, no había antecedentes desde hace muchísimos años en el mundo y había que terminar de organizar el Estado para poder trabajar sobre este tema.
Y después el gobierno se enamoró de la cuarentena. Encontró la cuarentena como una forma de gobierno. Y hoy tenemos en el mundo, en la clasificación de las ciencias políticas, varias clasificaciones y ahora se agrega la cuarentena, manejar un país con cada uno dentro de su casa. Entonces, como vos mirás los indicadores del manejo de la gestión de la cuarentena, ves un grado de torpeza tremendo. Mirá, 3 indicadores. En general, en los números, en la tabla de posiciones en el mundo, vos que sos futbolero, vamos a hablar como si fuera un campeonato, en la tabla de posiciones en el mundo, en los muertos, cada 100.000 habitantes, Argentina está de la tabla de posiciones para arriba. Tampoco está entre los 30 primeros, pero está de la tabla de posiciones para arriba. Ahora yo pregunto, a los funcionarios que en el gobierno de Cristina, Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, Kicillof, que era ministro de Economía, que nos trucharon el INDEC, ¿ahora le vamos a creer los números? Entonces yo pregunto, el incremento de los muertos por neumonía, por ejemplo, que es escandaloso, ¿no hay alguno que será COVID y que están bajando las estadísticas? Primera pregunta. Segundo indicador. Tres vamos a tocar para no tocar más que puede llegar a ser muy aburrido. Otro indicador que es muy importante, que es la cantidad de personas detectadas con coronavirus y recuperadas. Que eso habla de cómo está trabajando el sistema médico. ¿No? En la recuperación de enfermos estamos por debajo de 30 países del África, de la tabla de posiciones del medio para abajo. Y el último indicador, que es el más grave de todos, la Argentina hace 6 test cada 100.000 habitantes. Uruguay hace 22, Chile hace 35, Brasil hace 45 cada 100.000 habitantes, Estados Unidos 170 cada 100.000 habitantes y los países de Europa 7.000 cada 100.000 habitantes. Entonces lo que yo digo es, si vos en una crisis de esta naturaleza seguís con este nivel de medición, nunca tenés información para tomar medidas certeras. Medidas certeras quiere decir ubicar dónde están los casos, dónde se desplazaron, qué segmento tienen, qué comieron, dónde estuvieron, con quién estuvieron. Eso es lo que te da la capacidad de medir, digamos. Y este gobierno no la ha desarrollado. La ampliación de la cuarentena que dio el presidente el día viernes, el gran fundamento con el cual se reunió el día viernes con todos los dueños y los gerentes de los principales medios de prensa, era que tenía temor que no le alcancen las camas. Hace 90 días que están manejando esto y hoy nos dicen que les faltan camas. Entonces lo que digo es, esto ya ha pasado a ser una forma de gobierno y no tiene nada que ver con la gestión de un problema de salud. Perfecto. Bueno, ya nos queda casi un minuto más o menos, así que bueno, ya para ir cerrando, agradecerle por su tiempo, fue una gran charla, agradecerle haber podido estar a la predisposición. Mucha gente está, la verdad, muy contenta escuchando, fue una charla muy dinámica, así que bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en otra entrevista y muchas gracias por la buena predisposición. Al contrario, Valentín, gracias a vos y gracias a todos tus seguidores que estuvieron ahí firmes mandando mensajitos. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y cuando quieras la volvemos a repetir. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, un saludo. Gracias.